Hola, mi nombre es Diana Corrales Zapata y este es mi video de sustentación de la actividad número 1 de conceptualización de arquitectura de computadoras. Bueno, como primer punto tenemos una parte como de conceptualización acerca como de los temas, bueno, las palabras más claves como que se van a trabajar como en la materia. Primero teníamos obviamente arquitectura de computadores, que pues es el estudio de cómo se organizan y diseñan las computadoras en pro de un mejor rendimiento, es decir, buscar que sean más eficientes y pues más óptimas. Em, Tenemos que pues, el computador, que es lo que busca estudiar esto, es un dispositivo electrónico conformado como por dos partes. Por un lado está el software, que en lo que corresponde a la arquitectura de computadoras se centra en el software de bajo nivel, que es el que se concentra en lo más básico de buscar, de instruir cómo operan o cómo van a interactuar entre sí, como las partes del computador y cómo van a interactuar con el usuario. Es la parte más sencilla del software que se encarga simplemente de que el computador opere. Y por el otro lado está el hardware, que es toda la parte física o tangible como de la computadora. El hardware se conforma de varias partes. Por un lado está el procesador, que es el que está el cargado de procesar todos los datos y de interpretar como todas las instrucciones de los programas del software de bajo nivel y gestionar la ejecución de la función del resto de las partes del hardware. Em, el procesador, bueno, todas las partes del computador están unidos a través de la tarjeta madre, pues, que es la placa principal que se va a encargar de comunicar a través de los bus todas las partes como del computador con bueno, todas las partes del hardware con el procesador. También tenemos la memoria RAM, que es una memoria de tipo volátil que se encarga de almacenar de manera temporal como los datos o programas que está utilizando el usuario en un momento. La función de esta es ayudar a hacer como ese puente, por así decirlo, entre el procesador y el disco duro para tener la información como más rápido y que el programa, pues, bueno, que la computadora pueda ejecutar todo como de la manera más eficiente posible. También tenemos, obviamente, entonces ya el disco duro o el almacenamiento, que es la memoria permanente que se encarga de conservar todos los archivos de la computadora y el sistema operativo. A diferencia de la memoria RAM, esta opera siempre, pues ya que la RAM, cuando el dispositivo se apaga, pues pierde la información que está almacenada en esto. Bueno, tenemos los bus, que estos hay de los que ya mencioné, que de hecho hay de diferentes como tipos, por ejemplo el bus de datos, que es el que se encarga específicamente de transferir datos, o por ejemplo los bus de direcciones, que se encargan de indicar la ubicación de la información para que bueno, para que la procesadora pueda como leer o escribir los datos dependiendo de lo que se le pida. La tarjeta madre que ya también la mencioné. Además, como parte del hardware, tenemos los dispositivos de entrada, que es por donde el usuario puede ingresar información a la computadora, como lo es el teclado o el mouse, y los dispositivos de salida, que es por donde la computadora le entrega la información al usuario, que pueden ser como en el monitor, un parlante, en una impresora. Y ya con eso tendríamos como finalizar como esta parte de la conceptualización. Ya como segundo punto se nos pedía hacer como una línea de tiempo, como que hablaba de la evolución de la arquitectura de computadoras. Bueno, como primera parte de esto tenemos en 1642, en cuando surgen los dispositivos mecánicos de cálculo. Estos funcionaban a través de engranajes, ruedas dentadas, levas y pues otros tipos de mecanismos. Estas eran las primeras máquinas capaces de realizar cálculos automáticas, pero su problema era que eran muy grandes, muy lentas y tenían capacidades muy limitadas, o sea, como lo que podían hacer era muy básico. Ya como segundo instante, tenemos en 1890 cuando empiezan a surgir las calculadoras electromagnéticas. Ya estas empiezan a usar motores eléctricos y tarjetas perforadas. Ya aquí se empieza a combinar la mecánica y la electricidad para poder empezar a automatizar los procesos, bueno, el procesamiento de datos. En este punto se empieza a tener como respecto a los dispositivos mecánicos, pues mayor velocidad y más precisión, pero no dejan de ser máquinas increíblemente grandes y costosas. Ya para 1940 tenemos la primera generación que empieza a emplear los tubos de vacío. Aquí empiezan a surgir las primeras computadoras que eran eléctricas y programables. Y se empieza a utilizar la memoria con tambores magnéticos. Ya aquí, pues como empieza a surgir la programación, empezamos a ver como los lenguajes de máquina. Pero pues lastimosamente estos equipos seguían siendo increíblemente grandes, ocupaban pues espacios completos, habitaciones completas, consumían mucha energía y eran demasiado costosos de producir. Para este punto simplemente se utilizaban como en uso militar y científico.
Ya en 1956 vemos la segunda generación, que es donde se empiezan a reemplazar los tubos de vacío por transmisores. Aquí empezamos a tener computadoras con mayor confiabilidad y una mayor vida útil. Empiezan a hacer dispositivos más pequeños, más rápidos y a consumir menor energía, lo que permite empezar a verlos en empresas y en universidades. Ya para 1964 vemos la tercera generación, que es donde ya aparecen los circuitos integrados. Ya esto empezamos a ver computadoras con transmisores de un solo chip y nacen los sistemas operativos, la multiprogramación y el tiempo compartido. Siguen la tendencia de ser cada vez más pequeñas, más rápidas, empiezan a tener más capacidad de memoria y pues su costo se va reduciendo, por lo que cada vez dentro de un espacio muy limitado, pero se empiezan a como usar más. Ya para la cuarta generación empezamos a ver el microprocesador y el PC. Ya aquí vemos que la CPU, bueno, el procesador está completo en un solo chip y gracias a que ahora sí llegamos como a ese momento en el que son lo suficientemente pequeños y económicos, pues nace el computador portátil. Ya para 1985 vemos la quinta generación, que es donde empezamos a ver los procesadores multinúcleos, los sistemas multiprocesos y la memoria de gran capacidad. Ya aquí es donde se ve como ese boom del aumento de la potencia del cómputo y pues podemos ver que ya em, se empieza a extender más el uso de Internet y pues ya las computadoras no se usan solamente para cosas como tan específicas, sino también se empiezan a saber en el uso del entretenimiento, como en juegos, en multimedia y para negocios. Ya en 2005, pues empieza la sexta generación, que es la de la computadora que llega hasta la actualidad, y empezamos a ver la inteligencia artificial, la computación en la nube y las arquitecturas especializadas. Ya aquí es donde se empieza a ver como esto que vemos en la actualidad, que son los sistemas cada vez más inteligentes y más autónomos. Y pues como ya aquí tenemos como el uso masivo de las computadoras, que pues podemos ver que están presentes en prácticamente todos los ámbitos como de la vida. Mm, como conclusión, como de este punto, podemos ver que la evolución de los computadores ha sido fundamental para el desarrollo de la tecnología actual. A medida que surgieron todos estos nuevos componentes como los transmisores, los circuitos integrados o los microprocesadores, fue posible fabricar cada vez computadoras más pequeñas, más rápidas, más eficientes y con una mayor capacidad de procesamiento. Además, tenemos que reconocer la importancia de la reducción en los costos, que fue la que permitió que dejaran de ser herramientas exclusivas para poderse convertir en equipos de uso cotidiano en los hogares, en las empresas y hasta en la misma educación, como en nuestro caso. En la actualidad, la incorporación de las tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube y la arquitectura especializada, pues demuestra cómo la arquitectura de computadora continúa evolucionando y aún tiene mucha tela para cortar. Y con esto mismo, pues cada vez va va mejorando para poder dar respuesta a las necesidades como de un mundo que cada vez está más conectado y que depende más del procesamiento como de la información. Como tercer punto teníamos el laboratorio como práctico. Bueno, aquí entonces como vamos viendo las imágenes y bueno, en la primera parte simplemente fue como ingresar al simulador y pues ver que no tenía como ningún programa cargado, que la memoria RAM estaba así, que simplemente estaba listo como para empezar a hacer la actividad. Lo primero que hice fue como escribir el programa que nos había indicado la actividad y seleccionar la opción de Assemble into the RAM, que es lo que tradujo como esta instrucción que nos da el programa para que estuviera en el lenguaje como de la máquina del simulador. Y de esta manera pues poder almacenar como que esto almacenara como en la memoria RAM para que la CPU del simulador pudiera empezar como a ejecutar lo que queríamos. Se ejecuta como la primera instrucción, que era el INP, y pues el simulador solicita como el ingreso del primer número. Em, Introduzco el número 10, el cual pues como se va a cargar en el acumulador y pues va a hacer que el contador del programa aumente porque es como el primer proceso que hace. La instrucción STA número 10 va a guardar el número que ingrese el 10 que está puesto en el acumulador y lo va a cambiar para la posición de número RAM. Y además va a guardar como la dirección en la que se pone, que es en la 06. Esto para poderlo utilizar después y porque pues al volver a ejecutar esta información, el simulador va a pedir un segundo número y ahora ese número va a estar guardado, por así decirlo, en el acumulador. No se va a perder la información del primer número porque pues este ya está guardado en su propio lugar dentro de la RAM. Ya después lo que se hace es que la instrucción ADD número 1 va
a tomar el valor como que está guardado en el puesto número 6 que es la dirección de num1, y lo va a sumar al valor que está guardado en el acumulador, que es el 7. Ya en este momento, pues el acumulador va a guardar esta suma que se hizo y pues va a quedar ahí guardado el número 17. Por último, se tiene la instrucción out, que es la que va a enviar el contenido que está en el acumulador a la salida del simulador, como simulando que lo pone en la pantalla. Y se va a mostrar como el resultado de la suma. Lo último, bueno, al dar en el último step, lo que se ejecuta es la instrucción de HLT, que simplemente como que detiene el programa y pues deja el resultado como visible para el usuario y pues ya aquí la CPU del simulador como que dejaría de procesar las instrucciones. Ya aquí está como más desarrollado eso, igualmente yo decidí cómo ir haciéndolo como paso por paso la explicación de cómo lo hice. Y por último quedaría, bueno, aquí va a estar después el link de la sustentación y como toda la parte de la referencia de lo que se utilizó. Intenté ser como lo más breve posible para cumplir con el tiempo que se pedía y ya, muchísimas gracias.